como siempre, por parte de la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva de esta 65 legislatura del Senado de la República, que ya está a punto de concluir, a esta penúltima sesión del Seminario de los Congresos de los Estados ante el primer ejercicio federativo, 1823-1827. El día de hoy nos acompaña el doctor Gustavo Herón Pérez Daniel, quien nos ha acompañado persistentemente en este seminario, ha estado prácticamente desde la primera sesión hasta, esperemos, hasta la siguiente semana. Su ponencia lleva el título de La historia, la memoria, la Constitución a 200 años de la conformación del Estado de Chihuahua. Gustavo Herón Pérez es licenciado en Historia y maestro en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, División Multidisciplinaria en Ciudad Cuauhtémoc. También es investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2013. Su línea principal de investigación es el estudio de la historia de los discursos en el norte de México durante los siglos XIX a XXI. Ha obtenido diversos reconocimientos como el Premio a la Excelencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2011 y el Premio Estatal de Ciencia Chihuahua 2014. Es autor de libros y artículos especializados, entre los que destacan los primeros años del PAN en Nuevo León, 1939-1946, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2001. Historia de la esfera política, de la historia de la esfera pública en Nuevo León en 1933, publicado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2011, y Otros exploradores del abismo, estudios culturales sobre la violencia en México, publicado por el INAH en el 2019. Bienvenido, doctor Gustavo Herón, es todo suyo. Muchas gracias. ¿Sí se oye bien? Perfecto. Bueno, de entrada, pues agradecer mucho al doctor Antonio Serrano, a la doctora Nelly y sobre todo pues al Senado por esta oportunidad a través de Marta. Muchas gracias. Pues sí ha sido una experiencia que no me había tocado vivir y creo que ha sido muy enriquecedora porque tiene pues nos va marcando a todos una tendencia para comprender lo que es la historiografía. Lo platicaba yo en una materia que tengo por ahí que se llama Fundamentos de la Historia y les explicaba intentaba explicarle a los alumnos lo que es una comunidad científica, ¿no? Y bueno, para mí este es el ejemplo, ¿no? Que es justamente es una comunidad científica de expertos sobre historia del federalismo en México y bueno, dentro de esos desarrollo de esos grandes temas del federalismo está sin duda todo lo que van a ser los congresos constituyentes y congresos en general en el primer federalismo en México. Y bueno, un poco de eso vamos a platicar. Quería ver si puedo compartir aquí una presentación que tengo, a ver qué tal, déjenme ver si se permite. No sé si están viendo también, tengo una pantalla donde está la invitación del seminario, ¿sí se ve? No, no se ve, ¿eh? A ver, déjenme ver. No sé si ahí ya se ve o todavía no. Ya, Se ve una pantalla blanca. exacto, ya se ve una pantalla, todavía falta la imagen. La imagen, bueno. Lo que puedo hacer es voy avanzando y lo voy comentando Okay. y y en función de eso pues lo platico, no hay problema, ¿no? Tampoco no
todavía no he conseguido ni fotos ni mapas sobre el periodo, entonces creo que si no se alcanza a compartir, pues no hay problema. Me dicen los de Webex que si quiere me la comparta para que ellos la puedan publicar. Ok. A lo mejor a través de, a ver, la gente de Webex, a través de correo electrónico o cómo lo hacemos. Directo, sí, por correo. A ver, ¿quiere anotar mi dirección? Sí. Es Marta con TH minúscula, .castillo @senado.gov.mx. Muy bien, déjeme ver si lo puedo hacer rápido, ¿eh? Ajá. Bien, se lo acabo de compartir. A ver. No ha llegado todavía. Esperamos un momentito y pues a lo mejor si quiere iniciar y en cuanto me llegue lo mando a Webex para que lo puedan publicar, ¿está bien? Sí, me parece muy bien, muy bien. Bueno, decíamos entonces que ha sido una experiencia, pues yo creo que muy enriquecedora porque genera una serie ya de conocimientos y de lo que pudiéramos decir como avances ya en lo que es el estudio muy específico de los congresos de los estados y sobre todo ante este primer federalismo, ¿no? Eh, hay que decirlo también, hemos estado trabajando con este equipo de historiadores y hemos estado eh, viendo cómo explicar o cómo hablar, cómo descubrir cómo fue el proceso de los primeros congresos constituyentes, es decir, cómo se puede construir la historia de cada congreso en cada estado y cómo se fueron haciendo las primeras decisiones y las primeras alianzas y las especificidades de cada uno de las regiones y de las zonas del país. En el caso de nosotros, yo dividí mi conferencia en tres apartados y era un poco lo que iba a compartir. Es un poco esto de cómo fue el Congreso Constituyente en Chihuahua, para responder esta pregunta. En un segundo momento, en un primer momento sería esto, cómo fue el Congreso. En un segundo momento, eh, elementos muy puntuales ya sobre lo que pudiera ser una reflexión sobre este desarrollo del Congreso. Y por último, compartirles un documento que descubrí hace poquito sobre algo que va a ser muy interesante, que es la Junta, una especie de Junta de Gobierno que funcionó en Chihuahua y que no, la historiografía no había registrado nunca ese documento, pero que
nos da mucha idea de cómo era esta accionar político en los primeros años en Chihuahua. Perdón, doctor, no ha llegado nada, ¿eh? Déjeme ver, a ver qué, sí, qué me dice aquí el, el correo, a ver si ya lo envió. Se supone que ya lo envió, fíjese. marta.castillo@senado.gov.mx. Ujú. Sí. Bueno, Sí, pues sí, esperemos que entonces, sí, si quiere lo volvemos a reenviar. a reenviar, a ver si me hace Ujú. más caso. O si no está en la bandeja de spam, ojalá. No, O ya busqué, mándamelo pero no. también a mí, Gustavo. Ok, J. Serrano, así rápido. Bueno, ahí fue, ya lo enviamos también. Ujú. muy bien. Sí. Bueno, decíamos entonces que eh, un poco para explicar más o menos qué ha sido el, todo esto que pasa en Chihuahua es un poco, va a ser un poco un contexto rápido, pero bueno, pues también no tenemos mucho tiempo. Chihuahua es el estado territorialmente más grande y perteneció en el siglo XVIII a esta área de comandancias, conjunto de formas que las reformas borbónicas intentaron, de alguna forma, por decirlo así, ordenar todo un territorio muy vasto. Los dividieron como provincias internas de Oriente y de Occidente. Y bueno, lo interesante es que muchos de estos esfuerzos por controlar y por poder este, administrar, por decirlo en alguna palabra más contemporánea, el- esto, esta forma de gobierno, todo este territorio fue en su momento, eh, pues se podría decir que no funcionaba, es decir, había muchos problemas, sobre todo porque las autoridades y las que tomaban las decisiones no estaban en el lugar, no vivían necesariamente ni en Chihuahua, ni en Nuevo México, ni en todo esto que originalmente el primer nombre eh, de Chihuahua junto con Durango era Nueva Vizcaya, ¿sí? Entonces estamos en un periodo donde ya después de la independencia, Chihuahua tenía ciertas características. En Chihuahua, la independencia pasó no necesariamente como algo militar, sino fue más bien como una serie de reacciones y de preocupaciones. Quizá el rasgo más triste o más célebremente triste de Chihuahua es que en la capital, en Chihuahua, es donde ejecutan a Miguel Hidalgo. Entonces, ese es así como que es un pecado o una especie de, pues de afrenta a la historia que no se borra fácilmente porque, porque podríamos discutirlo con algunos historiadores y plantearlo en algún momento. Va a generar que al principio, muchas de las decisiones al principio de Chihuahua van a intentar mostrar que son fieles al régimen. Eso quiere decir, por ejemplo, durante la independencia fueron fieles al régimen virreinal, ¿verdad? Al régimen español. Y cuando termina el régimen español y todavía avanza el ejército trigarante y llega a Durango, por ahí en 1821, todavía Chihuahua presta 400 soldados para ir a defender Durango contra el ejército trigarante, ¿sí? Obviamente ya no hay el combate, Espérame. ¿sí? No, no sucede el combate ni nada por el estilo, pero nos puede dar una idea de cómo Chihuahua tenía eh, hay que decirlo, pues esta ascendencia más hacia el conservadurismo, ¿no? Incluso más adelante también en el trabajo que está publicado ahí en el libro que va a estar publicado, mencionamos cómo hubo una iniciativa por ahí en 1822, 1823, una iniciativa tardía de que se llevó la propuesta del Ayuntamiento de Chihuahua
para cambiarle el nombre a la ciudad, al ayuntamiento de Chihuahua. Ahí está ya. Y este ayuntamiento querían que se llamara Ciudad o Villa Iturbide, ¿sí? Nomás que cuando ya lo propusieron, fue exactamente el momento en que la gente ya, Iturbide ya había disuelto el Congreso y entonces, pues, el enviado tuvo que recular y se tuvo que regresar. Sí, parece que ya está ahí, ¿verdad? Si quieren, le damos a la lámina número 3. El problema es que no sé cómo hacerlo. No, ya. Ahí va, ya está. Ahí va. Ahí va, listo. A la siguiente tú me dices. A la siguiente, sí. Hay unas Ahí está. flechitas allá arriba con eso. Ahí No, está. ya la encontré, gracias. Tú me dices. Ahí está. Doctor Gustavo, ¿no lo puede usted hacer directamente? Hay unas flechitas arriba. A ver, déjeme ver, voy a intentarlo. Ah, sí, sí puedo. Sí, Sí, perfecto. ya. Muchas gracias, doctor Antonio Serrano. Muchas gracias. Entonces decíamos que el carácter un poco conservador de Chihuahua, pues se veía en estos acontecimientos emblemáticos, la ejecución de Miguel Hidalgo, el intento tardío de cambiarle el nombre a Chihuahua por Villa o Ciudad Iturbide, y luego, bueno, cuando se está haciendo las primeras discusiones, sobre todo en el segundo Congreso Constituyente, cuando termina el segundo Congreso Constituyente de Nueva Vizcaya, lo que va a pasar es que va a haber una fuerte enfrentamiento o un intento de separación por parte de Durango con relación a Chihuahua. ¿A qué me refiero? Eh, Chihuahua, pues, era una especie de punto territorial estratégico, es decir, estaba a medio camino entre lo que era Nuevo México, pero también estaba cerca de Sonora y también a una distancia similar de Durango. Entonces, Chihuahua quería que fuera capital de toda Nueva Vizcaya y que fuera todo una especie de gran estado, se le llamaba el estado del norte, se le llegó a llamar en esta época de los constituyentes, pero quien se va a oponer y quienes van a estar un poco totalmente fuera no les va a parecer para nada a Durango. Durango era con mucho en la zona o la región más desarrollada, con más, este, con un nivel de urbanidad diferente de todas las demás. E inclusive va a ser interesante también porque en su momento eh, hay una disputa que también la tratamos ahí en el trabajo, es una disputa entre Durango y entre el Congreso, el Congreso Constituyente de Chihuahua y el de Durango, y se empiezan Chihuahua pues queriendo convencer a Durango de que no se separe y que este gran estado del norte tenga su capital en Chihuahua, y Durango diciendo no los necesitamos, vivimos muy bien. Y pues yo le contaba a mis alumnos la anécdota, ¿no? De que decían, hasta tenemos más librerías acá en Durango que, que en Chihuahua, ¿no? Y bueno, Chihuahua tenía, eh, no tenía tantas librerías, pero Durango sí tenía las librerías, la casa de moneda y las imprentas, ¿no? Eso va a ser también otra cosa ahí que Chihuahua al principio es lo primero que va a intentar tener. Bueno, entonces, así empieza un poco lo que íbamos a platicar. Dice, después de la discusión de meses entre Durango y Chihuahua, uno pugnando por la separación y el otro por la continuidad, el 6 de julio de 1824 se emite la disposición del Congreso para que Chihuahua fuera un estado aparte de Durango, ¿sí? Al final de cuentas, el Congreso Constituyente en México le va a hacer caso a Durango, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Finalmente, de alguna forma, Durango no va a poder, más bien, Chihuahua no va a poder lograr su objetivo de convertirse en capital de, la, de este gran estado del norte. Y bueno, ¿eso en qué se va a traducir? ¿Sí? En que la Diputación Provincial comenzó a preparar las elecciones y la instalación de la Asamblea Constituyente
en el mismo 8 de septiembre de 1824, ya en Chihuahua, ¿sí? Creo que se borró. Ah, no, ya quedó. Ok, vamos a... Permítanme. Creo que sería uno anterior. Vamos a ver. Ah, sí, no, sí sería ese. El sigue, por favor. Entonces sí se decidió nombrar al gobernador provisional, que fue el coronel José de Urquidi, y los primeros miembros del Congreso Constituyente, pues ahorita vamos a explicar, son gente que ya tenía experiencia en puestos políticos y en la administración. Muchos de ellos inclusive habían transitado del antiguo al nuevo régimen. Es el caso por ahí de Simón de Ochoa, que él fue de la gente más convencida a favor de Iturbide, pero antes había sido también secretario del ayuntamiento en el antiguo régimen y había sufrido mucho porque fue acusado un par de veces de ser simpatizante de insurgentes, ¿sí? Tanto así que lo inhabilitaron. Por 5 años estuvo inhabilitado del 814, de 1814 a 1819 estuvo inhabilitado para ser funcionario, pero después va a regresar, ¿no? Y bueno, cada uno de estos personajes, siguiente por favor. Cada uno de los perfiles de los participantes de este congreso de ellos se puede inferir, en primer lugar, que ya tenían alguna experiencia, como decíamos, que todos eran americanos, en su mayoría criollos, y muy pocos tenían en su origen experiencia en asuntos legislativos y también muy pocos eran letrados. Pero sí, todos eran prácticamente oriundos del estado de Chihuahua y quizá de esta zona del ayuntamiento de Chihuahua, que algo de lo que vamos nosotros a encontrar después de haber revisado la historiografía del periodo, de haber revisado documentos muy importantes como la memoria, una memoria que hay ahí que escribieron los diputados en el Congreso Federal, primer Congreso que funcionó en México, hicieron una memoria donde exponían cuál era la situación política de Chihuahua en 1822. Ahí se veía cómo había muchas preocupaciones por el territorio, por la representatividad, pero sobre todo por la carencia económica y la incapacidad para poder tener recursos propios. Esta constitución, entonces, la primera constitución, la constitución de Chihuahua, es publicada el 7 de diciembre de 1825. Siguiente, por favor. A ver si nos ayudan para pasar a la siguiente. No quiere. Ahí Ahí está. está ya. Sí. Bueno, en esta primera constitución que contiene, bueno, la figura del gobernador contenía atributos similares a los gobernadores del periodo colonial, si bien, bueno, similares a los intendentes de las reformas borbónicas y también elementos de la jefatura política, influidos por el derecho gaditano, sin duda. Se trataba de que el poder no recayera en una sola persona y que se apoyara en un consejo de gobierno. Aquí abro un paréntesis. De este consejo de gobierno es el documento que les voy a compartir al final. Encontré por ahí en el archivo de Parral la explicación de cómo funcionaba este consejo de gobierno, que yo no había entendido cuál era la lógica, y bueno, me pareció muy claro para compartírselos. Ya será para una investigación que estamos también todos planteando para más adelante,
una vez que se instalan estos congresos constituyentes, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Esa pregunta la vamos a resolver, pienso yo, en las próximas conferencias del Senado, si nos invitan, porque va a ser muy interesante ver qué pasó en 1826, 27, es decir, todavía los primeros congresos del federalismo del 26 al 28 y luego del 28 al 30. Y justamente en el contexto nacional, cuando empieza una serie de grandes problemas para que funcione el federalismo. Bueno, se trataba de que no recayera en una sola persona, entonces, en esta constitución, y que se apoyara en un consejo de gobierno compuesto por el teniente gobernador. También, en caso de que faltara el gobernador, pues estaba este teniente gobernador, estaba el mismo gobernador, y se fueron eliminando algunas figuras políticas, como el intendente, que en el caso de Chihuahua persistía todavía como parte del gobierno provincial, pero más bien como recaudador de impuestos. El 27 de septiembre de 1824 se emite este decreto y se pasa al gobernador. ¿A qué nos está diciendo un poco esto? Eh, para traducirlo en términos muy concretos, el gobernador no era el que decidía, tenía a su alrededor un consejo de gobierno y al mismo tiempo el Congreso que impulsaba las propuestas y el consejo de gobierno le ayudaba a decidir al gobernador. Sí, un poco eso es lo de lo que estamos hablando. Siguiente, por favor. Muy bien. Otro de los decretos que emite este Congreso Constituyente de Chihuahua es del 1 de diciembre el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Sí? Eh, la cuestión está del juez de segunda instancia y las competencias de apelación de segunda y tercera y cuarta. ¿A qué se refería esto? Bueno, lo interesante va a ser aquí en el punto es, y creo que lo explicó muy bien en su conferencia la doctora Alicia Tacanway, eh, enseguida que se hizo la organización política, la siguiente preocupación del Congreso de Chihuahua fue la organización jurídica, ¿sí? Sobre todo la cuestión de la justicia, porque vamos a encontrar que había una serie de problemas muy fuertes que ahora los identificaría la prensa como problemas de seguridad, pero que en realidad eran problemas que tenían que ver con distintos asuntos. Uno era algunas deserciones del ejército, que encontramos por ahí documentos que había algunos soldados que desertaban, pero se llevaban sus caballos, sus rifles, se llevaban todo, y entonces dejaban sin pertrechos y sin municiones y tampoco sin caballos a su destacamento. También encontrábamos la doble preocupación, ¿no? Eso se veía desde las memorias y se fueron viendo en las distintas discusiones, también en la discusión de la separación de Durango y Chihuahua. Chihuahua le decía a Durango, oye, pues nosotros estamos aquí resistiendo a los indios y aguantando la sombra de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando se dan estas primeras determinaciones del Congreso, también se tiene en cuenta esto, ¿no? La inminente guerra, que la historiografía la va a llamar la guerra Apache en Chihuahua, y vamos a tener también la preocupación ya por la cercanía, la vecindad con Estados Unidos. Siguientes, por favor. El 13 de junio, entonces, se ordena el establecimiento del Supremo Tribunal de Justicia, que estaría compuesto por 3 ministros y un fiscal, y funcionarían como tribunales de segunda y tercera instancia, también como para la nulidad penal y civil. La primera instancia, entonces, quedaba a cargo de los ayuntamientos. Un rasgo más importante también de la Constitución de Chihuahua fue el poder que se le otorga al Congreso, un poder quizás sin contrapesos, pues el mismo Congreso elegía al gobernador y presentaba la terna para los magistrados del Poder Judicial. Al Congreso también se le otorgaron las antiguas facultades que poseyeron
las diputaciones provinciales, cómo establecer el gasto público y su distribución. Entonces, pues tenemos que, si quisiéramos decirlo así, si queremos hacer la historia de política de Chihuahua en el primer federalismo, tenemos que pensarlo que va a ser una historia también, o desde el Congreso, y los gobernadores van a tener otro papel, a veces de ejecutores, sí, a veces también de actores y de personajes que inciden, pero esa es un poco la discusión que hay que tener, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Nos apoyan, por favor? Gracias. Gracias. El Congreso local entonces no debía componerse por no más de 20 personas, sino menos de 11, bajo la lógica de que el voto popular se seguiría el estilo gaditano. Los cargos debían durar 2 años y se sesionaba del 1 de julio hasta septiembre, pudiéndose prorrogar sesiones hasta octubre y a petición del gobernador. La Diputación Permanente estaba compuesta por 4 propietarios y 2 suplentes, que era presidida por el vicegobernador, quien tenía el voto de calidad en caso de empate. Internamente, el Congreso precisaba de un presidente al frente de las sesiones. Este presidente era elegido por la pluralidad de votos emitida por los diputados presentes y por un escrutinio secreto. También se nombraba un vicegobernador, un secretario y un suplente. Así la actividad legislativa fue aumentando hacia 1826. Sí hemos encontrado documentos que respaldan este funcionamiento, pero todavía no de manera muy clara como lo señala la historiografía. Estamos pendientes para ver si eso fue así. También sabemos que el constituyente del 824 y el 825 tenía unas características que van a cambiar hacia el 826, y en ese proceso estamos apenas viendo a qué se debió el cambio y sobre todo cuáles fueron estas primeras medidas, las primeras vicisitudes de los gobiernos aquí en Chihuahua. Siguiente, por favor. Muy bien, con lo anterior ya terminábamos esta parte que era una parte que intentaba decirnos, platicarnos sobre el Congreso en general y cómo responder la pregunta, ¿no? ¿Qué hizo, cómo fue o qué pasó con el primer Congreso en Chihuahua? Y esta segunda parte trata más bien, y también así está marcada hasta cierto punto en el texto que decimos que va a salir publicado en el libro que compila el doctor Serrano y la doctora Nelly. De ahí plantearíamos algunas precisiones en relación al caso de Chihuahua. La Diputación Provincial, entonces, en Chihuahua, sirvió como espacio decisivo de la política local para definir, defender y hacer propuestas políticas, pero que también fue el antecedente organizativo del Congreso local y de la gobernatura. Los ayuntamientos constitucionales que atravesaron su existencia del antiguo al nuevo régimen, y también la provincia de Nueva Vizcaya, su división territorial que dejó de centralizar el poder político en la región que antes yacía en Durango. Esto que estamos mencionando aquí serían como los grandes cambios que vemos o las grandes cosas que pudiéramos reflexionar sobre lo que sucedió en estos años del 821 al 826. La Diputación Provincial de Nueva Vizcaya fue uno de los antecedentes entonces del funcionamiento del Congreso local en el caso de Chihuahua. Otra institución que atraviesa del antiguo al nuevo régimen y que va a sostener hasta cierto punto los primeros congresos y la lógica de los estados, por lo menos para Chihuahua, es los ayuntamientos constitucionales, ¿sí? Y sin duda, pues algo a discutirse y que debería después, tendremos que tener también un colega de Durango para ver qué significó, así como tenemos un colega de Nuevo México que vamos a ver la próxima sesión, qué significó para Nuevo México esta separación abrupta, porque al mismo tiempo que Chihuahua se separa de Durango, también dicen, no, pues Nuevo México es un territorio y también que le vaya bien, ¿no? O sea, se entienden de Nuevo México y ponen el límite de Chihuahua en el río Bravo y vámonos, ¿no? El río Conchos.
el famoso río Conchos. Bueno, y entonces esta separación y podríamos decir que se destruye la provincia de Nueva Vizcaya, se disemina, ¿sí? Y de algún momento, ese también es un gran cambio del antiguo al nuevo régimen. Siguiente, por favor. También hay que decir entonces que este Congreso Constituyente se dio la tarea de organizar y definir el Ejecutivo Estatal y el Poder Judicial, como ya lo hemos mencionado. Y nosotros sostenemos que estas preocupaciones tienen que ver con la transformación que sufre Chihuahua durante el México independiente. Sobre todo al principio, en el primer federalismo, es un gobierno local acotado por el Congreso y el ayuntamiento local, un poder judicial que ayuda y que intenta decidir sobre la inminencia de los problemas fronterizos. Va a ser la guerra Apache, eso lo vamos a encontrar ya. Yo ya lo empecé a leer en los documentos del 827, pero sobre todo en el 829 hay un momento en que pareciera que los apaches van a destruir la capital del estado y por lo tanto Chihuahua. Y también después, un poquito más adelante, en la guerra del 36 y sobre todo en la invasión norteamericana del 47, la influencia de Estados Unidos. ¿Sí? Es una gran preocupación de los chihuahuenses. Lo podríamos explicar y eso también me gustaría después explorarlo y trabajarlo, es la capacidad de resistencia o lo que llaman pues esta resiliencia de los chihuahuenses a estas dos grandes dificultades. La guerra Apache es una guerra de exterminio a una etnia en específico, los apaches, y no solamente eso, sino representaba, pues en muchos casos, la ruina y el, el prácticamente quedar sin funcionamiento zonas muy extensas del Estado. Y por otro lado, la influencia norteamericana que pues va a ser con la guerra de Texas, la guerra del 36 va a ser pues ya no un fantasma, sino va a ser una amenaza muy real. Siguiente, por favor. Como para completar mis 40 y tantos minutos, eh, les quería compartir un documento, más o menos yo hice la transcripción, muchos de los documentos que están en fotografía en la presentación son los documentos que yo fotografié en los archivos, en este caso en el archivo de Parral. Encontramos en un expediente en el expediente 15, en la caja 2 del Archivo Municipal Histórico de Parral, en el legajo de gobierno, jefes políticos de Hacienda, lo que les comentaba, el reglamento provisional del Consejo del Gobierno, 23 de junio de 1825 por el Congreso de Chihuahua. Es decir, esta es una de las disposiciones políticas, de las primeras disposiciones políticas, totalmente políticas, muy interesantes en Chihuahua. Y el documento, lo leo así rápido, dice, número uno, ¿cómo va a funcionar este Consejo de Gobierno? Es decir, el Consejo de Gobierno era el que sesionaba y discutía lo que debía hacerse y el gobernador ejecutaba lo que mandaba tanto el Congreso de Chihuahua como lo que le aconsejaba este Consejo de Gobierno. Muchas cosas interesantes del Consejo del Gobierno es que estaba también, tenía miembros del Congreso de Chihuahua, entonces era como que un brazo ejecutivo del Congreso, ¿no? Entonces vamos a plantear, nada más recogimos 7 de las 10, eh, 7 de las 10, caray, se nos fue sí se escucha todavía. Sí. Sí se escucha, pero no lo vemos. Sí, déjenme ver qué pasó.
Ya, listo. Muy bien. No te oímos, Gustavo. Ah, ya. Sí, ya es que me dio tantita tos. Muy bien. Entonces, algunos de estos propuestas de reglamento se refieren a, por ejemplo, a que serían 3 sesiones a la semana de esta sesión de Consejo de Gobierno, los lunes, miércoles y viernes. Y también, por ejemplo, que depende de a qué hora el presidente del Consejo citaría a las reuniones. Y bueno, también esto que se debe obrar con decoro, con orden, gracia y policía, si tal cual decía. Y las resoluciones tienen que ver con lo que requiere la mitad más uno de los individuos que lo componen. Y dice, el vicegobernador, que es el presidente nato del Consejo, solo tendrá voto decisivo en caso de empate. Y esto otro también de que cuando el gobernador asista a las sesiones, participará en ellas sin voto y solo podrá instruir en las materias ocurrentes sobre que deba dictaminar. Y una vez que haya emitido su opinión, se tiene que retirar durante la deliberación. ¿Sí? Inclusive el reglamento plantea cómo deben sentarse el gobernador y el vicegobernador, uno a la derecha y otro a la izquierda, y en el centro el consejo. Es decir, pues imaginemos que están en una mesa y por un lado uno y por el otro lado el otro, ¿verdad? Y esto último dice que tendrán su trato de excelencia y sus miembros de señoría. El vicegobernador y el gobernador serían su excelencia y los miembros su señoría. Por último, yo creo, yo estoy convencido de que hay todavía mucho que investigar sobre esto porque hay grandes fondos de archivo tanto en Parral como en Hidalgo y en la misma capital de Chihuahua. Y me parece muy interesante que algo que me señalaban mis alumnos de historia en estos días era que todo el mainstream de la historia de Chihuahua se centra en la Revolución Mexicana, ¿sí? Y este periodo es así como un poquito más vergonzoso, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, pues tiene que ver con el asesinato de Hidalgo, el conservadurismo local, y no solamente eso, con el exterminio apache, ¿no? Que vamos a platicar sobre ello en futuras conferencias, y yo aquí lo dejaría. Agradezco mucho nuevamente a quienes decía Marta, al doctor Serrano, a la doctora Nelly, y sería todo. Pues muy bien, Gustavo, realmente interesante. Si no, eso ya nos quitaron. Pues de nueva cuenta seguimos y temas que inmediatamente saltan a la vista, Gustavo, que ojalá sí sería, creo que sería interesante extender esto de que primero la región misma, ¿no? Es los contrastes directamente con lo que hemos visto de San Luis Potosí para abajo, donde realmente la cuestión territorial, si bien pesa, no tiene un factor tan importante, ¿no? Esto que acabas de decir, la disgregación abrupta, como tú bien lo dices, de Durango, Chihuahua y otras partes. Yo creo que eso nos da también idea de qué tipo de México teníamos en ese momento. Realmente un México que si bien estaba muy integrado en el centro y hacia el sur, hacia el norte, pues tenía ciertas complicaciones. La otra, también la cuestión de cómo el Congreso tiene tanto poder incluso que puede designar. ¿Y por qué se debería, Gustavo? ¿Por qué darle eso? Sabemos muy bien que los demás congresos, el poder legislativo, pues era soberano y tenía muchísimas atribuciones, pero no era como tú lo señalas, el poder ejecutivo no nada más era eso, ejecutar, sino también tenía una participación dentro de esto. Y la otra cosa, pues ya un poco lo aclaraste, lo de los indígenas, que a mí también me interesaba. Pero, pues ahora sí, a ti que te interesa tanto la memoria, has estudiado tanto, pues esto que acabas de decir
te iba a preguntar qué tipo de memoria tenían sobre el federalismo, ¿no? En otros lados, pues echamos cohete, Jalisco lo decía, el fundador del federalismo. Entonces, si puedes un poco ampliar esto de la memoria, esto del Poder Ejecutivo, sería interesante. Hay varias preguntas y pues aquí está otro de los especialistas norteños, que es Martín González de la Vara. Adelante, Martín, abre tu micrófono, por favor. Buenas. Nomás para decir, no adelantarme a lo de la próxima semana, pero sí hacer unas pequeñas aclaraciones. Si Chihuahua estaba lejano, incomunicado y rodeado de pueblos indígenas, Nuevo México estaba más lejos, menos poblado, más pobre y más rodeado, si se puede, de pueblos indígenas. Y también desarrolla en Nuevo México se desarrolla pues fidelidad al régimen. No hay en Nuevo México ningún caso de infidencia. Hay dos acusaciones muy, muy simples que no, o sea, allá en Nuevo México son realistas, son tan realistas que quienes ejecutaron a Hidalgo no fueron chihuahuenses, fueron tropas presidiales de Santa Fe de Nuevo México, al mando de un sargento que, bueno, estaba por ahí en Chihuahua en escolta, al mando de un sargento que se llamaba Pedro Armendáriz. Y este Pedro Armendáriz va a cargar con la culpa durante los pues, décadas siguientes de haber sido el asesino de Hidalgo y los padres de la patria. Pero igual de hecho va a ser una vida bastante buena dentro del estado de Chihuahua, y su hijo Manuel Armendáriz va a ser uno de los primeros diplomáticos mexicanos, uno de los primeros cónsules mexicanos en Estados Unidos. Entonces, pues sí, a este señor Pedro Armendáriz, pues le pesó haber dado la orden, ¿no? Pero pues era lo que le tocaba. No, nunca se habla de un asesinato, pues es una ejecución, a él le dijeron y él la ejecutó. Entonces, y este Pedro Armendáriz ¿cómo se llama lo arriba de tatarabuelo? De Pedro Armendáriz. De Pedro Armendáriz, el Junior, el actor también obviamente es. El villano. Exactamente. Pero vivió con esa mancha y bueno, le pesó, pero no mucho. Y bueno, ya de otras cosas ya sobre la relación entre Chihuahua y Nuevo México en lo político ya hablaré la próxima semana. Gracias. Y le damos la palabra a Carmen. Adelante, por favor. ¿Te parece, Gustavo? Reunamos las preguntas. Sí, claro que sí. El diálogo. Claro Adelante, que sí. Carmen, por favor. Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Gustavo, por permitirnos conocer más a Chihuahua. Yo quiero preguntarte, porque mencionaste varios problemas a los que se enfrentó el primer constituyente. De todos estos problemas, como fue la guerra Apache, la vecindad con Estados Unidos, la organización interna del Estado, ¿cuál consideras que fue el principal problema al que se enfrentó este Congreso Constituyente? Y todos estos otros que nos mencionas, ¿los plasmó en decretos, en la propia Constitución, de manera que fueran resolviéndose poco a poco? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, este reglamento que ahora te interesa tanto del Consejo de Gobierno, que forma parte del Poder Ejecutivo, tu interés es por cómo se constituye el Poder Ejecutivo o el peso del Congreso sobre este Poder Ejecutivo. ¿Cuál crees que, ahora que ya lo conoces más el reglamento, qué es lo más importante que uno se debe de fijar en este tipo de documentos legislativos? Gracias. Si te parece, Gustavo, ahorita le damos la palabra a Justo y Eduardo, pero primeros comentarios, si te parece, Gustavo.
Sí, claro que sí. Agradezco mucho las preguntas. Muchas son las mismas preguntas que yo me he estado planteando de manera muy insistente, sobre todo cada vez que encontramos más documentos o más referencias. En cuanto a lo que comentaba, lo que comenta el doctor Toño Serrano, me parece muy interesante esto de las memorias, porque encontramos en los distintos momentos eh, de este primer federalismo, e inclusive todavía en el centralismo, vamos encontrando documentos que intentan siempre plantear como cuál es el estado de las cosas en Chihuahua en un determinado momento. Entonces, decíamos que había esta memoria de 1822 eh, que habían hecho los diputados, tres diputados, dos de Chihuahua y uno de Durango, para hablar sobre cuál era la situación de Nueva Vizcaya. Pero después, en el 33 va a haber otro documento que se llama Noticias Estadísticas de Chihuahua. También un diputado va a hacer esta especie de memoria, y en alguno de los seminarios, creo que fue en uno de los que creo que le tocó a Carmen, cuando se comentaba lo de von Humboldt, ¿no? Entonces yo veía que todos empieza así como una serie de intentos de emular estos primeros grandes estudios para aportar una serie de datos, quizá pudiéramos decirlo, datos de Estado o datos en su momento eran como insumos de administración para los gobiernos, pero que nos dan muy bien cuenta de cómo se veía en varios rubros el gobierno en cada estado. Por ejemplo, también hay otra memoria que por ahí me decía Martín cuando alguna vez platicamos, y luego ya la he ido encontrando, la encontré por ahí en la UNAM, de García Conde. Pedro García Conde también tiene, esa memoria es de 1837, también es una memoria estadística. Y bueno, el interés es cuál. Yo digo que hay algo que en Chihuahua a veces se nos escapa, y es la gran preocupación por la gran extensión territorial. Yo creo que eso es una preocupación constante en este estado. Es una preocupación porque no se alcanza por más que muchas de las medidas que intentan llevarse a cabo van con el interés de gobernar y de administrar y de generar un orden, pues siempre, por lo que se puede ver tanto en los archivos de Guerrero y de Parral, sí les cuesta mucho trabajo. Bueno, también un poco esta duda sobre el Congreso fuerte. Yo creo que también eso al principio me sorprendió mucho, porque la historiografía local era una historiografía de los grandes gobernadores de Chihuahua, ¿verdad? Y entonces hay datos sobre los gobernadores, pero no había datos sobre los congresos. Entonces me llamaba la atención de que no hubiera los documentos de este periodo que hablaran del funcionamiento de los congresos, y poco a poco los hemos ido encontrando, y vamos encontrando algunas de estas primeras preocupaciones. Una preocupación, por ejemplo, inicial, que ya no mencionábamos y que tampoco está en el capítulo, es el problema de la moneda. Yo encontré varias resoluciones sobre las octavas de cobre, por ejemplo. Decían, bueno, el gobierno de Chihuahua va a mandaba el Congreso a recoger todas las octavas de cobre, y que ya no pudieran circular, ¿no? Y que las únicas que pudieran circular fueran las que fueran emitidas desde Durango. Pero pues fíjense, acabamos de ver que se habían separado de Durango, entonces las octavas de cobre sí podían venir de Durango, pero al mismo tiempo vemos un edicto también del Congreso que proponía, habría como el concurso para tener una casa de moneda propia, ¿no? Entonces también esa va a ser un problema, ¿no? De cómo van a ser los primeros dineros y quién va a tener el dinero. Y bueno, me parece muy padre, porque casi es así como una película, que vamos viendo un documento y luego el otro y vamos encontrando muchas cosas. Yo le comentaba también en la sesión del doctor Serrano
lo de las diputaciones mineras, porque encontré muchas referencias a que existía una diputación minera y no entendía muy bien qué era. ya lo explicaba, ¿no? Sí, lo que dice Martín, pues me imagino que es cierto, lo de Nuevo México, sí vemos como un desdén, no quiero decir mucho para que no se enoje él, pero sí hay un desdén de Chihuahua a Nuevo México. Y bueno, él lo ha comprobado por ahí, en algún momento ya se lo dije, tenía sus artículos donde comprueba económicamente cómo eh, Nuevo México pues prácticamente hacía lo que podía ellos solos y se mantenían gracias en parte al comercio que tenían con Estados Unidos y eso les permitía una cierta independencia y sí, una lejanía, pero también yo creo que algo que se está investigando últimamente es este llamado camino real, ¿sí? Ahora a los norteamericanos y a los chihuahuenses y a los duranguenses les interesa revivir esta historia, esta idea de que había un camino real que iba desde Durango hasta Santa Fe, en Nuevo México, atravesando Chihuahua. Y bueno, la idea es qué pasó o quiénes vivían y quiénes estaban en este camino real. Y yo creo que lo que dice también Carmen es esta pregunta que me hace, es la pregunta que yo me he estado haciendo desde el principio, es ¿cuál es el principal o cuál fue la principal dificultad que enfrentó el Congreso? En un principio yo pensé que era esta idea de acotar el poder de los gobernadores, porque la historiografía sí lo marcaba y decía, no, es que quieren restarle al poder del gobernador, pero más bien fue por la experiencia que habían tenido con los militares de las comandancias de las provincias. Sí, eso fue. Eh, había un comandante que tuvo una polémica muy fuerte, por ejemplo, el comandante Bonavia, que tuvo una polémica muy fuerte con Calleja, tan fuerte que pues fue parte del proceso de destitución de Calleja. O sea, sí generó un escozor en la corona, sobre todo porque, bueno, Bonavia lo que decía es que, bueno, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Al virrey o al rey? Y entonces Bonavia entregaba sus informes al rey y se pasaba por alto a Calleja. Y entonces, bueno, pues fue toda una duda que hubo o una especie de interdicción de las reformas borbónicas acá en el norte. Sobre todo yo lo veo ya en el periodo, no de la reforma borbónica, sino fue en el periodo del 814 al 818, ya muy tardío, pero nos da cuenta de cuál era yo pienso que esa puede ser la preocupación, que no haya una figura militar que decida sobre todo y que entonces todavía sean estos ciudadanos los que decidan. Pero me sigue quedando la duda porque estábamos leyendo el capítulo 4 del contrato social, donde hablan sobre el parlamentario ideal, algo así, ¿no? Y el parlamentario ideal es uno que pues está muy atento a la política, sabe lo que es justo y lo que no es, y entre otras cosas, siempre va a querer acotar el poder de los tiranos, dice por ahí Rousseau, ¿no? Pero, pues, no parece algo real, ¿no? Digo, no es que no, parece, creo que debe haber intereses de otro tipo en estos primeros congresos y todavía no los hemos podido, por ejemplo, como si hay muchos trabajos, me imagino ya, de historia económica que nos diga, bueno, estas élites, ¿qué eran? ¿Qué peso tenían en la economía local y hacia dónde, ¿no? Sí empezamos ya a ver algunos rastros, sobre todo en el archivo, entonces ya empezamos a consultar historia económica para ver el gran negocio en Chihuahua en esa época, si no es la minería, el otro es la ganadería, ¿verdad? Entonces vamos a ver. En alguno de los dos va a salir alguno de los nombres y vamos a entender un poco todas estas primeras disposiciones. Entonces yo diría que la otra pregunta que planteaba Carmen, si el Poder Ejecutivo tiene más peso o el Congreso, yo creo que me falta todavía elementos para ver qué pasó en el 26, en el 27, pero hasta ahorita lo que llevo visto, diríamos que hasta el 28, todavía fue el Congreso el que tuvo más peso, ¿sí?
vamos a ver después, ya no, porque ya es la guerra Apache y entonces ya llega un momento en que ya no hay tanto que discutir ni que legislar ni que decidir, sino es sobrevivir, ¿verdad? Y se va a convertir en una economía y una política de guerra, que es un poco lo que quiero ver en los documentos, cómo se ve, porque los historiadores se han dedicado más a explicar las razones del exterminio y las maneras de cómo se exterminaron a los apaches, ¿verdad? Cómo se llevó a cabo la guerra y las atrocidades de un lado al otro, pero no se ha planteado esta pregunta que plantea muy bien Carmen, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Poder Ejecutivo y el Congreso en el contexto de la guerra Apache? ¿Verdad? Eso yo creo que en el próximo capítulo, en el siguiente episodio, lo podremos resolver, ¿sí? Muy bien, Gustavo. Esto Gracias. último es interesante. Bueno, oímos a Eduardo, a Justo, y ahorita también hay comentarios en el chat. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos y muchas felicidades por... yo quería preguntar si en el caso de Chihuahua hubo tensiones entre los chihuahuenses con los mexicanos del interior de la República, ya que leyendo hace poco el libro de David J. Weber de la frontera norte de México, menciona que en la Alta California sí había mucho esa rivalidad entre los californios con los mexicanos, o como le llegaron a decirle despectivamente, los cholos, a los soldados que llegaron a mandar allá a la Alta California, ya sea por cuestiones militares o para las autoridades que designó el Congreso. Eso por una parte. Y lo otro es, ya que mencionas sobre la fidelidad, digamos, de las élites chihuahuenses, de lo que se sabe, ahí cómo ellos reaccionaron primero a la revolución liberal de Rafael del Riego en 1820, cuando se empezó a propagar la noticia del restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Ellos aceptaron luego la disposición de crear una diputación provincial ahí con Durango, o retrasaron también su aplicación, como lo hizo precisamente el gobernador de la Alta California, Pablo Vicente de Sola, que ya hasta que fue inevitable, y ya que estaba aplicando la diputación provincial ahí en la provincia, resulta que ya era el Imperio Mexicano, y fue cuando hicieron su lealtad otra vez a México. No sé si eso pasó igual con Chihuahua por la distancia. Muy bien. Gracias. Justo, adelante, por favor. Sí, Gustavo, pues felicidades por tu charla. Aprendimos aquí con varias cosas de Chihuahua. Yo quisiera en esa presentación decirte pues un dato curioso y hacerte una pregunta ya en concreto. Fíjate que trabajando el capítulo de los primeros republicanos para el libro de Jaime Olveda, me encontré que había un debate cuando se quería en el Congreso Constituyente, en el segundo nacional, se quería formar el estado de Campeche y dos yucatecos se pelean a muerte por uno a favor y otro en contra, que eran Joaquín Casares y Armas y Manuel Crescencio Rajón. Entonces Joaquín Casares y Armas, que era el campechano que proponía la creación del estado, de la partición de Yucatán, mencionaba que cómo era posible que no se quisiera hacer el estado de Campeche si a Chihuahua ya le habían creado el estado y nada más eran 100,000 habitantes y que se sostenían así, cito textualmente, comiendo ratas. Entonces, pues no, pues obviamente... Las vacas, perdón. No, ratas, se incendió el... Yo digo que había diputado. había más vacas que habitantes, pero bueno, no, perdón, dejé abierto mi micrófono. Y no, obviamente el constituyente por Chihuahua se ofendió muchísimo y también entró al debate, ¿no? Y ahí va dando unos datos que cuentas alegres el diputado Joaquín Casares de que pues son 300,000, Yucatán son 600,000, que al dividirse serían 300,000 en una parte, en el occidental que es Campeche, en el oriental que es Yucatán. O sea que ningún estado norteño alcanzaba la población que tendría supuestamente el estado de Campeche. Pero bueno, punto y aparte. Era lo que quería comentarte como curiosidad. Pero mi pregunta es sobre el Consejo de Gobierno, porque parece que Chihuahua tiene, Michoacán tiene, el Estado de México con su teniente de gobernador también tiene. Entonces, pues parece ser, y Yucatán obviamente tiene, puede ser, yo lo he
he tratado de seguirle la pista, una influencia gaditana del Consejo de Estado que se le puso al rey. Pero me llama la atención dos cosas, y ya lo mencionó José Antonio, de que en Chihuahua, pues, directo, o sea, no disfrazan de que es un control del poder legislativo al ejecutivo. O sea, por lo que estamos viendo, ¿no? Que los mismos diputados podían ser parte de este consejo de gobierno. Todavía en Yucatán se le trata de dar algunos matices de comodín y de separación de poderes, pero en Chihuahua parece que va directo al grano. Entonces, mi pregunta es si ese reglamento que tú encontraste se llegó a cristalizar en el constituyente, quedó como artículo en la Constitución de Chihuahua, en la primera Constitución, o en alguna de las constituciones. O sea, ¿qué pasó con esto que tú presentas al final, ¿no? Que se me hace sumamente interesante y es parte y continúa con lo que ya se ha dicho que es uno de los paradigmas de análisis, que en la primera mitad del siglo XIX el poder predominante es el poder legislativo. No, muy bien. Ángeles Colunga, muchas gracias. Buenas tardes. Una pregunta. En este congreso, ¿se le da el nombre de Chihuahua a la entidad? Y un poco de dónde viene. Si quieres responder, por favor, Gustavo, estos tres comentarios. Claro que sí. Empiezo un poquito, si quieren, de atrás para adelante con Ángeles. Sí, ya se le Chihuahua, la entidad. Es muy interesante porque ha habido en la década de los 80 hubo una gran polémica de dónde viene Chihuahua, la palabra Chihuahua, y por qué se denominó a un territorio con esa palabra, ¿no? Entonces, es un debate abierto porque todavía no hay algo que se pueda cimentar como tal. Lo que sí es que ya para esta época, sí, ya se identificaba muy bien el territorio de Chihuahua con este nombre. Y, y sí, desde un principio, la intención original era que Chihuahua, del Ayuntamiento de Chihuahua, era que se convirtiera en el referente de este gran estado del norte, que querían que formara desde Nuevo México hasta Durango, pero pues no se logró. Entonces, al separarse, sí, el nombramiento viene así tal cual como Chihuahua, ¿no? Claro que no era con con las dos H, sino era con G, ¿verdad? Chihuahua. No había H mudas en el siglo XIX, ¿verdad? Bueno. Lo de Justo, híjole, sí. Por ahí en las memorias de 1822 hay un pedacito que yo creo que sí lo puse en el artículo, era cuando dicen que los que están en los presidios en el norte de Chihuahua, los presidios que recibían más ataques de los apaches, decían que vivían de harapos y de limosnas y en la peor de las miserias, ¿no? Por eso de que comían ratas, pues yo creo que a lo mejor sí venía de ahí, ¿no? Porque sí, en un momento sí era una situación muy precaria, pero también está lo otro que hemos estado comentando y que ahorita ya no nos metimos, pero la historia económica del siglo XVIII de Chihuahua es la historia también de los grandes ganaderos y cómo se hizo toda una legislación en las provincias internas de Oriente, una legislación para castigar el robo de ganado, ¿verdad? Y hay toda una serie de trabajos sobre eso. Y yo creo que eso persistió todavía hasta el siglo XIX, pero todavía no encontramos en documentos algo que respalde esto. Hemos encontrado más de minería, vamos a ver si hubiera algo en esto. Y sí, yo creo que este Consejo de Gobierno sí se le ve esta influencia, tiene muy similar a la influencia gaditana y también yo creía en un principio, yo había trabajado algo que se llamaba la Junta de Gobierno, pero era durante la época de la Revolución Mexicana en Nuevo León. La Junta de Gobierno era el gobierno de los empresarios que una vez que la revolución irrumpe en Monterrey, ellos deciden convertirse en un gobierno colegiado de puros empresarios y son los que van a mantener una cierta estabilidad en Monterrey en la revolución. Inclusive cuando estaba la anécdota de cuando llega Pancho Villa a Monterrey,
lo dejan que se quede en cervecería pues 2 o 3 semanas y luego ya Pancho Villa se retira, ¿no? La idea un poco era esa, que hubiera destrozos, pero que no destruyeran la infraestructura industrial y se logró, ¿no? Por eso Monterrey sobrevive, su infraestructura industrial sobrevive por la Junta de Gobierno. Pero acá en el Consejo de Gobierno yo lo que estoy viendo es el gran peso que tuvo el Ayuntamiento de Chihuahua. Yo creo que eso fue algo crucial y va a ser como el centro territorial, pero también el centro de influencia de las decisiones en todo en este gran estado que es Chihuahua. Y bueno, ya hacia mediados del siglo XIX, ya adelantándonos un poquito más, por allá del 846 y más arriba, va a haber otra región que va a intentar rivalizar con Chihuahua, con el ayuntamiento, que es la llamada región del Papigochi, el actual Guerrero. Ahí va a haber, están los asentamientos de los rarámuris, que también los llamaban tarahumaras, los rarámuris, y es una zona de las más fértiles del país, pero también fue de las zonas donde empezaron a encontrar grandes yacimientos de plata y todavía de oro, ¿no? Entonces va a haber un auge minero en Chihuahua a partir de la segunda mitad del 19, pero eso ya como que es en otra historia. Volviendo al Consejo de Gobierno, yo creo que sí, me falta todavía ver qué elementos de gobierno reales hay en contrapeso con la figura de los gobernadores. Hay una ventaja de que están los informes de los gobernadores y están los edictos del Congreso, entonces sí puedo inferir de cada uno de los dos a ver qué fue de uno y qué fue del otro, a ver si se puede, aunque por lo que vemos había mandatos directamente del Congreso. De hecho, los documentos dicen por mandato del H Congreso, ¿verdad? No he encontrado documentos que no digan por mandato del gobernador todavía, pero vamos a ver. Pues qué buena noticia esto que dices, Gustavo, que sí anuncias muchas cosas que vamos a ver en el siguiente seminario. Es como capítulos, no, y sobre todo las fuentes. Yo te iba a preguntar, qué bueno que hay una cantidad muy interesante, porque sabemos de algunos colegas que han trabajado Chihuahua, Coahuila, Nuevo México, también lo he platicado con Martín, que las fuentes pues no abundan, pero tal parece que tus investigaciones, tus búsquedas han sido fructuosas. Entonces, pues gracias, Gustavo. Le doy la palabra inmediatamente a Marta para ir concluyendo esta sesión. Muchas gracias. Pues creo que pues todo lo que hemos platicado en estas sesiones ha sido interesantísimo porque estamos armando este enorme rompecabezas de ese México en estas primeras experiencias de congresos específicos, ¿no? Y sí sería bien interesante, estaba yo pensando hace unos días, irnos a cada uno de los espacios de tiempo de estas constituciones, la central, por ejemplo, del 33, la del 36, luego la del 43, la del 57, y ver cómo son las repercusiones en los diferentes estados. Debe ser de lo más interesante, porque ya comienza a ser pues un país con todas sus complejidades, de país ya muy bien establecido a partir de los años 20, 30, 40, 50, ya se viene la guerra con los Estados Unidos, ya viene la decisión territorial, y una serie de complicaciones entre liberales, conservadores, el poder de la iglesia, de la milicia, de un tema que Eduardo ha estado constantemente platicando, que es este tema pues de ideologías ya norteamericanas y demás respecto a esta forma de vincularse a la política. Entonces sería bien interesante más adelante ir viendo qué hacemos. Yo creo que tenemos muchísimo campo fértil para seguir hablando. No sé qué tanto los archivos ven, no sé qué tanto los estudios hayan dado, pero sin duda es ir allanando paulatinamente el camino, ¿no? Bueno, hablaba de las logias, ¿no? Respecto a lo que Eduardo ha insistido tanto. Bueno, pues sin más, vamos a cerrar. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Realmente fue pues fue un tema interesante porque está demasiado al norte del país. Entonces, muchas gracias por irnos dando esta visión al extremo del país en aquel momento. Y pues invitarlos para que nos veamos la siguiente semana. Ya nos va a acompañar el doctor Martín González de la Vara, quien ya se ha
presentado hace un momento. Él va a cerrar este fructífero seminario con la ponencia La Diputación Provincial y la Transición Republicana en Nuevo México. Y pues sin más, nos vemos la siguiente semana y muchas gracias por su asistencia y participación.